o yo tengo la autoridad en mi casa, o yo tengo la voz que va a decir qué va a hacer todo el resto de la familia, o no sé, vamos a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, lo que a mí me conviene. Ese yo que se llama ego, ese es uno de los dioses más difíciles que tiene Dios para decirnos: quítatelo. Entonces podemos sentir esa voz, los dioses ajenos, los dioses que no permiten que tengamos una humildad delante de Dios, una humildad delante de nuestra familia y de nuestros compañeros de trabajo, de donde quiera que vamos. Ese ego que nos hace sentirnos muchas veces que tenemos siempre la razón, ese ego es uno de los dioses que quiere Dios que quitemos de nuestra vida. Entonces aquí nos sigue hablando el Señor para cada uno de nosotros. Quita los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y también dice: limpiaos. Nosotros estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios y estamos conociendo, así como fue en este acto de la Santa Cena que participamos todos, cómo aprendimos aquí que el Señor derramó su sangre por misericordia y por amor a nosotros. Y si nosotros buscamos limpiarnos, conociéndolo más al Señor, aprendiendo de su palabra como lo estamos haciendo el día de hoy, haciendo oración como habíamos dicho al principio en nuestro altar que levantamos delante de Dios, y si lo buscamos confiadamente en el trono de su gracia, Él está presto para bendecirnos y para perdonarnos, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y nuestra limpieza no va a consistir en que nosotros precisamente nos convirtamos a ser buenos por nuestra propia voluntad, sino buscar y tener la humildad para reconocer que Dios, su Espíritu Santo, es quien nos puede transformar y que su sangre es la que nos puede limpiar. Entonces nuestra limpieza consiste en ser obedientes y buscarlo a Él. Continúa nuestra relación con Dios en eso. Amén. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros entendamos esta voz, entendamos este mandamiento y sigamos en esta palabra. Amén. ¿Qué fue lo demás que les dijo? Dice: y mudad vuestros vestidos. Aquí en este caso estamos viendo que este pueblo venían caminando por el desierto. Imagínense, todo terragoso el lugar, y pues al momento de que iban a encontrarse con Dios en ese altar que iban a levantar, había que limpiarse y mudar los vestidos, cambiarse de ropa y estar con una ropa limpia completamente, porque iban a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero también nos sigue hablando Dios en esta palabra. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Mudaos vuestros vestidos. Y aquí espiritualmente no se está hablando de nuestra ropa física precisamente. Y gloria a Dios que es domingo y buscamos tratar de venir nuestra camisita, pantalón, las mujeres, ¿verdad? Su ropa especial y todo, porque es el domingo, vamos a ir a la casa de Dios. Gloria al Señor por todo eso. Pero aquí el Señor nos está hablando también de nuestro hombre viejo, de nuestra personalidad vieja que todavía algunas veces mostramos, ¿no? La palabra de Dios le llama la carne, y la carne es algo que quiere Dios que tengamos que retirarlo de nuestra vida, porque quien vive en la carne no vive en el espíritu. Quien vive en la carne aleja realmente la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la voluntad de la carne está contraria a la voluntad de Dios, a la voluntad espiritual. Entonces quiere Dios que nos despojemos de estos viejos vestidos. Quiere Dios que nos despojemos de esta vieja manera de ser, y que por lo tanto estemos dispuestos a la hora de quitarnos, buscar la sabiduría de Dios. Fíjense qué interesante esta parte, ¿no? Porque al momento de que Dios nos dio una nueva persona, nacimos de nuevo, nos dio el agua viva y nos hizo nacer de nuevo. Es decir,
nosotros teníamos nuestro espíritu, el espíritu de nosotros como hombres estaba muerto. Estaba muerto como yo siempre lo comento en la escuela dominical. Es como si fuera un granito de frijol. Un granito de frijol, lo vemos, no traigo aquí ningún ejemplo para mostrarlo, pero todos sabemos lo que es un granito de frijol. Un granito de frijol es como una piedra, muerto, no hay vida, no pasa nada, y pueden pasar mucho tiempo, días, semanas, meses, tal vez años o decenas de años, y el frijol si está totalmente encerrado en una bolsa, y va a continuar como piedra, como muerto. Y así estaba nuestro espíritu. Estaba muerto y estaba totalmente inerte, pues. Pero cuando llegó Dios y nos dio del agua viva de su espíritu, nos dio de beber de su espíritu, es como cuando tenemos como en las escuelas se ve el ejemplo, ponemos el granito de frijol en un vaso, le ponemos agua, le ponemos algodones, le ponemos agua, y ¿qué pasa con ese granito de frijol que era una piedra antes? Empezó a nacer la raíz y a nacer la plantita, y esa es la forma más o menos en que lo podemos ejemplificar, cómo Dios trajo una vida nueva a nosotros. Pero esa vida nueva todavía está acompañada de nuestra vieja vida, de nuestros viejos vestidos, y eso es la carne. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios en este versículo: despojaos de vuestros viejos vestidos, mudad vuestros vestidos, revestíos del hombre nuevo, y estemos atentos para lo que Dios quiere a nuestra vida. Amén. Entonces la palabra nos está hablando a nosotros en lo personal. Dice el versículo 3, dice: y levantémonos y subamos a Betel. Y aquí lo que está diciendo es nuevamente reafirmando: y vamos a levantarnos y vamos a ir a Betel, donde habla Dios. Y el día de hoy, por la tarde, todos tomamos una decisión y dijimos: me voy a levantar de donde estaba, de mi comodidad, y voy a ir a Betel, a donde Dios nos está hablando. Y el día de hoy, por su palabra, el Señor nos está hablando el día de hoy. Amén. Y decidimos y venimos aquí para estar escuchando de la palabra de Dios, y este es el Betel que quiere Dios que hagamos todos los días, que no dejemos de congregarnos, que estemos presentes buscando su rostro, buscando su palabra, buscando estar congregados todos juntos para recibir el crecimiento espiritual que es necesario para seguir buscando a Dios y seguir estando presentes hasta que Él venga a recoger a su iglesia. Amén. Qué tremendo cómo nos está hablando el Señor en esto. Levantémonos y subamos a Betel. Dice Jacob, y ahí voy a hacer un altar que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ya entonces estamos viendo un Jacob, decíamos, bien convencido. Dios, ya ahora sí dice: Dios estuvo conmigo, Dios me habló allí, vamos a regresar a ese lugar donde Dios me habló. Y vamos a buscar al Señor, porque así como ha estado conmigo, yo les voy a enseñar que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la parte importante del liderazgo que estaba tomando Jacob. Así dieron a Jacob, dice el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Dice: y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Este es el versículo 4. Ahí, fíjense cómo, bien interesante, ¿no? Realmente venían de otros lugares, venían de otras ciudades donde había otro tipo de adoración, otro tipo de dioses, otro tipo de religiones, y todavía las traían con ellos mismos. Y vinieron y se las entregaron a Jacob en obediencia, obedeciendo ahora sí al líder para que fuera cumplido el mandamiento de Dios. En esto de los zarcillos y de los aretes, vemos cómo realmente en la religión tradicional pues se utilizan muchos símbolos, ¿no? que pueden decir, yo recuerdo, sobre todo allá en los estados del sur, las personas traen cadenas con
con vírgenes y símbolos y todo eso, y los aretes también ponen símbolos religiosos. E inclusive yo estaba recordando el día de hoy por la mañana, cómo allá en el sur se usan lo que le llaman escapularios, y los rosarios que se ponen las personas o en los carros, etcétera. Todo ese tipo de simbología también había en este pueblo en ese tiempo, y entonces quiso Dios que fuera quitado todo esto y le fuera entregado, y fueron enterrados, fueron sepultados debajo de un árbol, para que ya nadie se acordara de ellos, para dejar atrás todo el aspecto religioso que había en sus vidas. Y esa es una parte importante que Dios nos sigue hablando. Todavía, ¿qué más nos queda de idolatría? ¿Qué más nos queda todavía de nuestra manera especial de vivir? Y que tenemos que quitarnos toda esa clase de idolatría, toda esa clase de actitud religiosa, donde, fíjense bien cómo el egoísmo viene siendo la religión donde la persona a sí mismo es prácticamente como un Dios, ¿sí? Es decir, la religión donde el Dios soy yo mismo, dice el egocentrismo. Esa clase de religión a Dios no le gusta, y entonces es el momento de obedecer al Señor y quitar toda esa clase de abominación para Dios. Amén. Así es que el pueblo fue obediente en el versículo 4 y le entregaron todo. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Recordemos, en el capítulo anterior acababa de haber un acontecimiento sangriento donde los hijos de Jacob habían hecho prácticamente se puede decir una masacre ante los del pueblo de Siquem, y vino el temor a Jacob de decir, ¿qué hicieron ustedes? Ahora todos los pueblos van a estar contra nosotros y nos van a perseguir, somos pocos en cantidad. Vino ese temor a Jacob, pero Dios estuvo con ellos. Y al momento que fueron transcurriendo en ese peregrinar, Dios puso temor ante los pueblos que iban pasando, y no los persiguieron. No aconteció nada porque Dios los protegió. Dios puso temor ante todos los demás y fueron libres de toda persecución. Y así es como nos habla también el Señor en su palabra. En el Salmo 91 dice, 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu otra mano, y tu alma será preservada, no perecerás. Entonces así nos protege Dios al que habita al abrigo del Altísimo, porque así es como moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Salmo 91. Por aquí se los dejo de tarea para que lo podamos estudiar. Es una promesa de Dios maravillosa en nuestra vida. Entonces, en el versículo 6 sigue diciendo, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Este es Betel, y en todo, y él y todo el pueblo que con él estaba. Es decir, originalmente el pueblo se llamaba Luz. Era el territorio de Canaán, y así era conocido el lugar. Pero cuando llegó Jacob, obviamente el nombre era mucho más importante, Betel, donde está Dios, donde habla Dios, donde está la presencia de Dios. Y fueron a conquistar prácticamente, digamos espiritualmente, fueron a establecerse ahí y se adueñaron de este lugar para cambiarle nombre, para decir, antes era un lugar que se llamaba Luz, ahora se va a llamar Betel. Dios con nosotros, donde habla Dios, donde está la presencia de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros, a donde vamos, Dios nos llama a que espiritualmente asaltemos el lugar. Espiritualmente, digamos, este es un lugar de Dios. A donde yo voy a trabajar, este es un lugar de Dios, y declarar en el nombre de Jesús que Dios ha establecido su reino ahí en este lugar. Amén. Si llegamos a donde está nuestra vecindad, decimos, aquí se ha establecido el reino de Dios.
Aquí es el lugar donde Dios habla. Aquí está el lugar donde Dios está con nosotros, donde el Dios viviente permanece con nosotros. Entonces